En nuestra sección Entrevisto en Amir Valle a título personal, continuamos nuestra charla con el escritor cubano Antonio Álvarez Gil, prolífico narrador que, desde su salida de Cuba en 1994, se ha ganado un lugar de honor en las letras cubanas con numerosos premios internacionales y la publicación de 11 novelas, todas ellas de obligada lectura para quien quiera conocer la literatura cubana actual. Quiero empezar por justamente el libro que yo leí tuyo por primera vez, que es Una muchacha en el andén. Fue tu primer premio nacional y justamente tu primer libro de cuentos. ¿Qué recuerdos te trae a ti Una muchacha en el andén? Recuerdos maravillosos, porque con él, con ese libro, como has dicho, bueno, entré yo, ¿no? Irrumpí entré, no vamos a decir irrumpí, entré en la literatura cubana como reconocimiento. Ese es un premio que hace que se te reconozca como escritor y esa es la primera aspiración, ¿no? Lo que quiere uno. Sí, pero Pero hay que decir algo. O sea, Tony con Una muchacha en el andén gana el premio David de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Creo que fue en 1986. entré, 83. Entonces, hay que decir también, para el que no esté en contexto, que el premio David era el premio que se daba para jóvenes escritores en la época. Y era el premio más importante en Cuba para jóvenes escritores porque era como la puerta de entrada a las letras cubanas. Es decir, a partir del momento en que ganabas el premio David en cualquiera de los géneros que se convocaban, ya se te empezaba a considerar, este es un escritor, ¿no? Entonces, continúa. sí, ese premio, ese libro había sido concebido totalmente en Nuevitas, que fue el primer sitio donde yo trabajé en Cuba, ¿no? Y en Nuevitas tuve la suerte de conocer a dos escritores, Miguel Mejides, en paz descanse, los dos están muertos desgraciadamente, y Enrique Cirules, que eran bellísimas personas los dos. A Miguelón, tú lo conociste de trato bien, no sé si seguro Sí, sí, conociste sí, a Cirules muy de bien. Cuba también. Pero Miguelón fue mi primer mentor, podríamos decir, ¿no? Ujú. Él fue el que me dijo que asistiera al taller literario, ahí yo leí un primer cuento y bueno, era, casi que me arrepiento de tenerlo, ¿no? Es más, ni sé cuál fue, no recuerdo. Desde que fui el primer miércoles a la biblioteca, ya después no pude dejar de escribir, ni pude dejar de pensar que yo tenía que dejar aquel trabajo y aquella carrera que yo había estudiado en Rusia y hacerme escritor, aunque sea como sea. Allí escribí esos cuentos y después me fui para La Habana y conocí al chino, era León, en un encuentro que hubo en Santiago de Cuba en el año 82 y a mí me invitaron por provincia de Habana, yo vivía en Belén del Sur en ese tiempo y los asesores Codina me invitó y bueno, fui representando la provincia y allí conocí al chino, a Jesús Díaz, una serie de gente, ¿no? Yo te decía el otro día que con Eduardo recibí los primeros instrumentos técnicos para enfrentarme a la literatura, porque hasta ese tiempo yo escribía como por vocación y porque lo que había leído, y mis lecturas rusas, por cierto, fueron las primeras, las más importantes en ese tiempo, me permitían escribir cuentos que tenían la capacidad de emocionar al lector. Entonces yo ganaba tal vez por esos knockouts, ¿no? Pero para ganar por punto hay que saber dónde das el golpe y entonces hay que dominar la técnica. Y yo no dominaba la técnica, me faltaba realmente instrumental técnico que los empecé a recibir con las conversaciones con el chino Eras León y otros también, amigos. Después estuve en un taller que se llamó Taller Experimental de Narrativa Alejo Carpentier, que se reunía. Entonces era muy interesante porque teníamos unos padrinos, estaba el chino, era de padrino, estaba Jesús Díaz de padrino. Bien, el que leía tenía un padrino, era muy bonito aquel tiempo. Y entonces el libro eh, yo reuní, y a partir de entonces no he dejado de hacerlo, experiencias de mi vida en Rusia. ¿Por qué? Porque me parecía que, me parece y me sigue pareciendo que un escritor tiene que escribir sobre mundos que conoce, ¿no? Puede conocerlos desde el punto de vista empírico
o puede buscarlo en los libros, estudiar, y también se puede, porque después ya yo me he dado cuenta de que si me interesa un mundo, puedo estudiar y tú sabes de qué novelas hablo, ¿no? Fue novedoso también que yo escribía sobre temas de personajes cubanos que se cuestionaban ya mucho de lo que ocurría en Cuba. No solo era el personaje héroe ese que luchaba contra los bandidos en el Escambray, etcétera, sino personas que como individuos, tenían sensaciones, sentimientos que lo hacían mirar al entorno y decir, ¿y por qué ocurre esto? Eduardo Eras León es uno de los nombres míticos de las letras cubanas de la Revolución. Él justamente es uno de los tres grandes narradores considerados clásicos, o sea, cuentistas clásicos, con varios libros de cuentos, o sea, está Eduardo Eras León justamente, Jesús Díaz también, y Norberto Fuentes, que fue de los considerados los cuentistas de la violencia, que se hicieron, digamos, notorio por reflejar esos primeros años de la violencia revolucionaria en toda su obra, y ahí escribieron obras clásicas. En el caso del Chino era Los pasos en la hierba, o sea, la guerra tuvo 6 nombres primero, y Los pasos en la hierba, que fue, digamos, el libro que lo consagró a él como narrador de la violencia, ¿no? Después el Chino escribiría Cuestión de Principios y ese A Fuego Limpio también. Es decir, otros libros que tenían que ver más con la clase obrera, con el tema obrero, pero básicamente a él se establece en la literatura cubana como un clásico, repito. Nosotros decimos el Chino era porque emocionalmente estamos muy vinculados a él, pero realmente hay que decir, Eduardo Eras León es un clásico de las letras cubanas y considerado uno de los grandes cuentistas de toda la historia del cuento cubano. Es decir, hay que decirlo así. Lo cual, por supuesto, para nosotros es un honor haber tenido ese maestro, ¿no? También es algo muy importante. Ahora, Tony, pasamos a otro punto. Cuba es un país de cuentistas, eso nadie lo duda. ¿Cuándo descubriste que debías dar el salto a la novela? Ahorita te quisiste adelantar, pero ahora es que yo te pongo el tema. ¿Cuándo descubriste que necesitabas, querías o tenías que dar el salto a la novela? Yo necesitaba un espacio más grande que el espacio que me proporciona un cuento. Un cuento necesariamente tiene que ser, bueno, no vamos a hablar aquí de cuento, ¿no? Breve. Y en la novela uno puede, además, como yo había conocido más gente y yo quería meter más actores en mis tramas, la posibilidad del cuento ya no me servía, porque el cuento normalmente tiene un personaje, bueno, tal vez un poco más, pero normalmente en la historia un conflicto de un personaje, etc. Pero yo yo había conocido mundos que yo necesitaba expresar, incluso el mundo mío, de mi vecindario en Cuba, cuando yo vivía en Santa Cruz del Norte, que después salió en una novela. Yo necesitaba ver la posibilidad de que esa gente se expresara. Entonces, no podía escribir tantos cuentos porque además es imposible. Entonces, yo descubrí que conjugando todos esos personajes, todas esas personas convertidas ya en personajes, en una obra, el lector podía desde el principio al fin llevarse una idea de las experiencias que yo quería darle, transmitirle, las emociones, las sensaciones, desde el punto de vista de distintos actores, ¿no? Y eso por una parte. Y por otro, desde el punto de vista práctico, la novela se publica en Europa. Exacto. Con mayores dificultades, con menores dificultades. En novela hay premios, en España hay decenas de premios de novela, donde se premian obras de novela que después se publican, ¿no? Y de cuentos no, muy poco, sí. Y que no se publica cuentos. Entonces, ¿para qué yo voy a seguir escribiendo cuentos si tengo menos posibilidad de publicarlo? Sin embargo, tengo que decir que, como tú sabes, yo he seguido escribiendo cuentos. Entre col y col, una lechuga, ¿no? Porque me gusta el género. Bueno, luego trabajas en Rusia. Luego, justamente de ese premio, o sea, 3 años después te vas a Rusia. Exacto. Y creo que en el 86 y el 90, si no recuerdo mal, diciembre del 90. Estuviste trabajando en una institución internacional y
Y ahí de esa etapa me llama la atención algo que tú has dicho en varias entrevistas, me lo dijiste a mí una vez en nuestro reencuentro allá en España, y me dijiste que ese periodo a ti te había abierto definitivamente los ojos. Sí. ¿A qué te refieres? Bueno, no es difícil corregir los ojos del verdadero estado de mi patria, ¿no? Yo siempre, y eso nos ocurre a casi todos los cubanos, ¿no? Los que nos hemos criado y hemos crecido en el seno de una familia, como te decía, revolucionaria, con el amor que le tenía mi padre a la causa por la cual él ofrendió parte de su vida y luchó y se arriesgó y dejó buena parte de su energía y su vida. Y hijo de gato, caza ratón, porque es el ejemplo que ves, ¿no? Entonces, yo también al principio, y poco a poco, uno va notando, coño, eso no está bien. Yo recuerdo cuando el 80, cuando el Mariel, yo dije, no está bien esto. ¿Cómo mandar a la gente? Porque las mandaba, ¿no? Era organizado, a la casa de un compañero mío de trabajo, porque le habían dado la posibilidad de irse y que lo reclamaran, y cuando venían a reclamarlo, tú, bueno, no te voy a decir la historia de aquella triste y vergonzosa página de la historia de la Revolución Cubana. Llevaban a la gente delante de ellos a la casa y le cantaban horrores. O la señora que me cuidaba a Tonito cuando era un niño de 2 añitos, ¿no? De novita, ¿no? A un hijo se le ocurrió irse, o sea, se le ocurrió, y entonces a ella le hicieron un meeting ahí, le arrancaron las ventanas, en fin, y yo, la mujer después, gente muy buena, los dos, el hombre vino, me acuerdo un día, después no, con un saco y estaban todas las cosas y los juguetes de Tonito, y me dijo, nosotros los queremos mucho a ustedes, pero entendemos que en la amistad nuestra los puede perjudicar, entonces por eso vamos a dejar de cuidar al niño. Mira que eso, para protegernos a nosotros. Y yo dije, coño, esto no está bien. Y así, cosas que se hacían, ¿no? Cuando las ocurrencias de Fidel de sembrar, no sé, un campo de yuca donde siempre había crecido hierba, en fin. Ese tipo de intervenciones y cosas yo siempre no las pasaba bien, claro. Y uno va poco a poco, como vives en Cuba y dice, bueno, en definitiva la causa es buena, es justa, y esos son errores, pero cuando yo estaba en Rusia, ocurrieron 2 cosas. En primera, ocurrió el juicio contra Arnaldo Ochoa, y nos lo pusieron por televisión, yo no sé si en Cuba lo pusieron, pero allí en Moscú nos lo pusieron por televisión y vimos todo, parecía una novela por entrega y da hasta pena, da tristeza. Yo dije, esto no está bien, porque además que no está bien. Yo me di cuenta de que fallaban las cosas. Y después, cuando regresé a Cuba, nosotros habíamos tomado un entusiasmo tremendo por la perestroika en Rusia, ¿no? Porque yo amo a Rusia, yo amo a Rusia, la cultura rusa, el pueblo ruso, con todo lo... es lógico que los quiera, ¿no? Que tenga cariño, pero los crímenes de Stalin eran los crímenes de Stalin, y en fin, las cosas mal hechas, la economía que no funcionaba bien, y todo ese tipo de análisis que empezó a hacer Gorbachev, y hasta que yo decía, bueno, si este hombre ha reconocido que el sistema no carbura bien, yo me imagino que ahora en mi patria también nos toque un poquito, ¿no? Y se puede arreglar. Entonces, como tú bien conoces, no se arregló, al contrario, después de eso, más de lo mismo y con más fuerza. Y yo después ya había aprendido que yo me estudié en ese tiempo mucha literatura rusa y la vida de muchos poetas y escritores y artistas que perecieron a manos de los extremismos de Stalin. De Stalin, ¿no? Y yo eso me llamó la atención de, bueno, no puede ser esto para que funcione, porque en su base yo creo que sí, que está bien, que hay que compartir la riqueza y arreglar lo malo, pero bueno, los
rusos lo han tratado de hacer. No vamos a hablar de Rusia ahora porque nos metemos en un terreno bastante complicado. Pero en Cuba yo pensé que por lo menos la dirección de la revolución iba a tomar una cierta experiencia, ¿no? Y la experiencia que tomó fue la que menos a mí me gustaba, ¿no? Ya entonces abrí los ojos definitivamente. Ya me di cuenta, ya me tracé ya una meta que fue la que después con el tiempo cumplí. Aquí hay que hacer también vamos a decir, una especie de apartado histórico, ¿no? Es decir, Tony se ha referido justamente a dos periodos muy traumáticos en la historia de la Revolución Cubana. Primero, en 1980 hubo muchos cubanos que decidieron salir, los dos gobiernos se pusieron de acuerdo para abrir el puerto del Mariel y por el Mariel salieron miles y miles de cubanos. ¿Qué sucedió? Que a esos cubanos que decidían irse del país empezó a llamársele gusanos, ratas, traidores, y fue ese el momento en el que se crearon los llamados, los hoy actos de repudio, en el cual el Estado preparaba a escuelas, centros de trabajo, personas, las convocaba para ir a casa de estas personas que se iban y ahí le tiraban piedras, huevos, le daban palizas. Es decir, eso eran los actos de repudio supuestamente del pueblo indignado que iba contra, pero no todos al final sabíamos que era algo organizado ideológicamente por el Partido Comunista de Cuba en aquel entonces. El segundo hecho que refiere Tony es el juicio en 1989, la llamada causa número 1, que está en la cual fueron fusilados en juicios que todavía no quedan absolutamente muy claros de cuáles fueron los verdaderos motivos. Fueron fusilados el general Arnaldo Ochoa, que era héroe de la patria, era uno de los grandes héroes cubanos, y Antonio de la Guardia, un coronel también, toda esta gente, hombres muy cercanos a Fidel, y fue también un gran trauma nacional porque además fue un antes y un después de la causa número 1. Poco después, mucha gente que había juzgado a esta gente fueron también condenados en la causa número 2, en la cual el ministro Abrantes, como tú bien mencionabas, fue condenado por no haberse dado cuenta supuestamente de todas estas cosas que habían pasado. Es decir, hay mucho de qué hablar, muchas cosas oscuras en torno a eso, pero sí son dos momentos muy fuertes en la historia de la Revolución Cubana. Tony, regresemos a un tema más agradable, pero de algún modo también aquí vamos a hablar de algo luminoso y triste, ¿no? En 1993, tú resultas finalista del Premio Casa de las Américas. Y en esa novela recrea la historia primero la estancia de José Martí en Guatemala y ese supuesto amorío que mucha gente cuestiona, otros dicen que sí. Es decir, esa parte de la chismografía literaria histórica cubana, que es la relación de José Martí con una niña, la niña de Guatemala, ¿no? Con María García Granados. La pregunta es, ese libro fue finalista del Premio Casa de las Américas, pero de algún modo nunca se publicó en Cuba. Exacto, y eso fue un golpe, ¿no? Fuerte que recibí, porque en esa novela yo había puesto mucho trabajo. Esa era mi primera novela escrita. Mi primera novela escrita que había salido de un trabajo muy lindo con Lilian Llerena y de una serie que se iba a montar en la televisión sobre Martí. Yo escogí. Precisamente el chino fue el que nos llevó a la televisión, al grupo que decidimos, ¿no? Escribir. Y yo decidí escribir sobre el pasaje histórico y lírico del amorío, el romance de Martí con la niña de María García Granados, la niña de Guatemala. Y trabajamos muchísimo. Lilian Llerena, Enrique Molina. Enrique, que iba a ser el actor. Que es el que iba a hacer de Martí, de José Martí. El papel de Martí. Y trabajamos muchísimo. Abilio Esteves estaba en el proyecto, recuerdo, y otros más. Pero muy pocos, éramos pocos. Y yo trabajé muchísimo con ellos, en casa, en su casa, en casa de Lilia, ¿no? De Lilia trabajábamos estudiando, interpretando los poemas de Martí para poder
interiorizarle el personaje, ¿no? Y cuando ya yo lo tuve listo, Miguelón era trabajaba en la televisión en ese tiempo, en el Canal 6, y era el que dirigía el proyecto allí en la televisión. Discutimos mi manuscrito para el guión, era un guión para la novela, y lo discutimos en casa de Lilian, le gustó mucho a todos. Pero después me vino ese viaje, esa posibilidad de trabajar en Moscú 5 años, que después estuve 4 años y medio solamente, porque como se rompió el CAM, se rompió la Unión Soviética, ¿no? Y allí en Moscú, una vez vine, la primera vez que vine, yo iba a Cuba de vacaciones, fui a ver a Lilian y me dijo que el proyecto ya no iba a marchar, o sea, que lo habían suspendido por falta de medios. Es complicado hacer eso, la verdad. Y costoso. Y yo dije, caramba, todo este trabajo que yo hice, la ilusión que yo le había puesto. Entonces decidí, a mi regreso a Moscú, convertir ese material, ese guión, en una novela, ¿no? Escribí la novela, la terminé en Moscú. Justo Vasco fue a un viaje a Rusia en ese tiempo y juntos fuimos él y yo a una actividad en Riga, literaria, ¿no? Y en el tren, justo Vasco leía muy rápido, se leyó la novela y me dijo, Tony, estaba casi terminada, recuerdo, si la terminas como va esto, vas a dar un palo. Así me dijo con esas palabras en el vagón, en el cupé. Y entonces la terminé, llegué a Cuba y la envié al... No, perdón, yo tengo que decir algo sobre esta novela. Cuando estaba terminada ya, lista, ¿no? Yo escribía a máquina en ese tiempo y sin borrador porque era pesado estar con... la tenía terminada ya y yo andaba con ella para arriba y para abajo. En el trabajo tenía tiempo, la verdad, tenía tiempo y la revisaba y después llegaba a casa y la volvía a escribir. Las hojas que estaban malas las volvía a... Y un día de eso, después del trabajo, fuimos a una tienda de niños en el centro de Moscú y dejé en el coche dejé el portafolio con los papeles y una maquinita de escribir portátil que yo tenía, muy buena, pero bonita, tenía plante, y la dejé en la parte de atrás del coche y llegó un ladrón y se llevó el portafolio con la novela y la maquinita, una tontería, pero la novela, lo que yo había trabajado en la novela, se llevó mi original. Completo. Un ladrón ruso de computadoras o no sé de qué diablo. Y yo, coño, fuimos a la policía, investigaron, pero no apareció. Y cuando yo llegué a Cuba, llegué sin la novela y con las lágrimas que todavía me quedaban. Y Vasco me dijo, no, escríbela, chico. Y la unidad que en ese tiempo daba unas becas para escribir y con ayuda de Vasco, tengo que decirlo, creo, ¿no? Propuso mi proyecto y me dieron una beca. Y cuando llegué a Cuba, lo primero que hice fue sentarme en la sala de mi casa en Santa Cruz del Norte y reescribí la novela completa, de memoria casi toda, y con algunos papelitos que me habían quedado. Y entonces la mandé al Premio Casa de las Américas en el 93. Fue finalista. Yo no sé, bueno, fue finalista. En definitiva, también la notaron, me hablaron muy bien los jurados. Yo quería que fuera premio, pudo haber sido premio, pero bueno, no, fue finalista. Pero el hecho es de que la iban a publicar, porque una novela, la primera novela que había, yo creo, escrita en español sobre novela, donde el personaje central es Martí, y con un tema que está en la memoria genética del pueblo cubano, la niña de Guatemala. Eso lo sabe hasta Cheo Malanga, sabe quién es la niña de Guatemala, etc. Se ha injuriado mucho, se ha hablado mucho, se ha fantaseado mucho, ¿no? Y yo tenía ese compromiso para conmigo y me alegré muchísimo de que fuera finalista porque la iban a publicar, creo que en Letras Cubanas, ¿no? Y perfecto, pero en el año siguiente me fui de Cuba. Exactamente. Ahí viene la otra pregunta. Y la pregunta es justamente eso. Yo sé que fue un trauma que de pronto el hecho de que salieras de Cuba fue casi que la guillotina para esa novela, ¿no? Obviamente fue lo que condenó a la no salida y no publicación de esa novela.
en 1994, como casi los 3 millones de cubanos actualmente, ¿no? Tú decidiste apostar por buscar otros caminos. Y la pregunta aquí, empezaste ahorita a responderle y te dije, vamos a dejarlo para después. ¿Por qué? Porque esta era una pregunta que yo te iba a hacer. ¿Por qué Suecia y no, por ejemplo, la Rusia natal de Galia, que justamente en esos momentos entraba en un periodo interesante de su historia, ¿no? Se había caído el socialismo y en Rusia empezaba la vida, digamos, de otro modo, ¿no? ¿Por qué Suecia y no Rusia? Es una pregunta interesante, porque tú sabes bien que por mi formación en Rusia, bueno, no vamos a hablar de eso, y Galia, etcétera, ¿no? Pero había problemas serios de índole práctica. En primera, cuando Rusia deja el socialismo y se cae la Unión Soviética, y Rusia se encamina por el camino del capitalismo, fue un capitalismo salvaje. Los mismos rusos, la familia de mi mujer, por ejemplo, que vivía en una ciudad del Cáucaso, le fue mal. El pueblo ruso pasó 10 años, podríamos analizar eso y hablar mucho, pero no vale la pena entrar en las causas y los problemas, etcétera. Pero el problema es que en Rusia en aquel tiempo se estaba construyendo un capitalismo del que no me gusta a mí. Era un capitalismo salvaje, un capitalismo malo. Entonces, para los rusos que tenían familia, que tenían infraestructura allí personal, que tenían lazos, nosotros no teníamos, porque la hermana de Galia y el hermano, ya la madre había muerto, vivían en una ciudad del Cáucaso pequeña, no había condiciones allí tampoco, y en general en toda Rusia era en ese tiempo un país caótico. Hoy en día Rusia ha cambiado mucho y hay mucha gente que está de otros países, incluso emigrando a Rusia. Sí. En fin, trabajan en Rusia, españoles, conozco, veo, ¿no? Pero en ese tiempo no era así. ¿Y a dónde ir? El destino casi natural de los cubanos cuando se van de Cuba es Miami. Y en su defecto, España. Y muchas veces España y después dan el salto a Miami. Por todo lo que Miami significa o ha significado para el exilio cubano, el conglomerado de cubanos que hay ahí, las posibilidades de encontrar parientes, de encontrar trabajo, en fin, ¿no? Pero no teníamos posibilidad ninguna de ir a Miami. Y España era un país que para entrar, hasta el día de hoy, a los cubanos requieren una visa y no se la dan. Otros nacionalidades de Hispanoamérica tienen libre visado, que yo sepa, tal vez me equivoco, hasta el día de hoy España no le da libre visado a los cubanos. Entonces apareció una operación sueca. ¿Por qué? Porque muchos cubanos, y tal vez esto no lo sepa mucha gente, en aquellos años estaban terminando las carreras que habían empezado todavía antes de que se cayera el socialismo en la Unión Soviética. Y esos cubanos terminaban, y muchos de ellos, como le pasaba lo mismo que yo, que le había gustado la perestroika y en fin, veían que Cuba estaba caminando había echado a andar por un camino o continuado por un camino que a ellos no les gustaba, y había libre visado entre Cuba y Suecia. Entonces estos cubanos que terminaban las carreras allí, conozco muchos y conocí muchos en el campamento donde estuve, en lugar de ir a Cuba, cogían un tren, un avión, un bus, lo que sea, entraban a Suecia libremente, llegaban a Suecia y pedían allí asilo y se lo daban, casi siempre se lo daban, ¿no? Y aquello se fue llenando de cubanos y la voz corrió hasta que llegó a Cuba. Como en los años aquellos del periodo especial, los que queríamos irnos de Cuba estábamos mirando cómo y dónde y qué hacer, ¿no? Apareció la variante sueca. Suecia, una locura, un país que yo ni sabía muy bien dónde estaba, por allá en el norte. ¿Quién vivía en Suecia? Los suecos, evidentemente, pero ¿qué idioma tenían? No sabía nada, ¿no? Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.